Las mujeres hemos estado presentes en el universo del vino, pero desde la invisibilidad. Tradicionalmente ha sido un mundo de hombres. Este diálogo para la tierra muestra el importante papel de 3 mujeres que abren camino en un sector secularmente masculino. Amor López crea, lidera y gestiona la bodega Erupción, un proyecto que va desde el cuidado de la viña hasta la comercialización de sus vinos. Laura Fábregas realiza las labores de administración, marketing y comunicación de la bodega Con Brillos, y Ana de León es la gerente de una de las bodegas señeras de la isla, Bodega Los Bermejos. Hablemos un poco de esos acontecimientos que de alguna manera nos van llevando al lugar donde queremos estar. En tu caso, y yo creo que también que en el mío, es vinculadas a esta tierra y en tu caso a este proyecto. Cuéntanos lo que quieras destacar. Bueno, pues la verdad es que todo ha sido una circunstancia deseada, pero esperada a un conjunto de circunstancias, porque bueno, siempre, como no, la tierra te vuelve a traer, de alguna manera, por mucho que te estés desarrollando en otros ámbitos, ¿no? En mi caso, pues bueno, desde pequeña, en mi entorno familiar, lo he tenido muy al alcance, ¿no? Desde la mano desde mis abuelos, mis tíabuelos, mi padre, y bueno, todo este entorno familiar, obviamente, ha sido lo que máximo ha influido en mis decisiones, en mi cultura, en meterme en este entorno del vino sin saberlo, ¿no? Porque se ha inculcado desde la base. Vamos siempre en la época de vendimia estamos siempre muy, pues eso, cerca de los viñedos, en el lagar, participábamos todos, ya fueran grandes, pequeños. El momento este de pisar era pues un baile, ¿no? Un disfrute, estábamos todos allí alrededor del lagar y bueno, pues nos sentíamos en un momento de celebración, porque la verdad es que la vendimia es un momento épico en el que todo el trabajo de ese largo año arduo que nuestros campesinos han conseguido, pues eso, sobrellevar todas las vicisitudes desde el origen de la historia nuestra del vino hasta lo que es el tipo de cultivo tan excepcional que tenemos en Lanzarote y las circunstancias que marcan cada añada, ¿no? Que no siempre son reproducibles, primero por el factor del clima y segundo, pues bueno, porque hay un largo trabajo ahí detrás que no hay que dejar de lado la mano del hombre, que es el responsable de que todo vaya hacia adelante. En ese sentido, pues bueno, yo he tenido muy presente que en algún momento de mi vida yo tenía que volver a retomar las riendas de algo que era de nuestra familia y lo que llamamos ahora relevo generacional, pero tampoco algo súper decidido y planificado, sino que bueno, ha confluido una circunstancia como ha sido la pandemia, que me ha vuelto a traer a Lanzarote y después, pues bueno, de mi vida personal y profesional y en entorno académico estudié biología, primero por ese amor por la tierra, por la naturaleza, y en segunda instancia, como veía que el mundo del vino era un mundo tan fascinante y apasionante, pues también tuve la oportunidad de estudiar enología, lo cual me llevó pues, a llegar a un grado más de especialización y tomar todo el control a nivel, pues obviamente académico, sobre algo que estaba preparándome para un futuro. Luego el futuro se ha madurado más a fuego lento porque desarrollé mi vida profesional en otro ámbito que nada tiene que ver. Sí que he estado en otras bodegas, aparte de la bodega familiar, donde cada añada siempre procuraba venir aquí a echar una mano a mi familia. Y luego la segunda parte, pues bueno, estuve en una bodega que nada tenía que ver con esta bodega artesanal y familiar, sino una bodega en la zona de Zamora, que en aquel momento no estaba todavía en DEO, ahora está en la DEO Tierras de Zamora, y era un concepto cooperativista. Entonces había más de 30 viticultores que tenían también cepas de garnacha tintonera centenarias, en vaso, también increíbles, pero desde que entraba la uva a la bodega hasta que se transformaba, todo era un proceso súper mecanizado a nivel industrial, ¿no? Bueno, aún así fue experiencia, evidentemente, pero también me vino muy bien para poder un poco poner en valor las diferencias notables que hay entre una bodega que tiene unos medios para llevar el vino a un concepto industrial y la diferencia entre algo mucho más cercano, mucho más con cariño
más de tipo artesanal, como es el caso de la familia y de la bodega familiar que tenemos. Y entonces por eso también cuando volví dije, yo quiero hacer un vino de autora, un vino que tenga pues esa identidad y raíz de las peculiaridades que tiene también los vinos, que son mucho más pues a pequeña escala, donde seleccionamos desde el terruño lo que queremos hacer, elegimos muy bien los momentos, estamos detrás, yo tengo un control absoluto sobre el viñedo porque son viñedos propios, y eso nos permite también pues que no hayan, por ejemplo, muchas veces pienso que cuando los viñedos no son propios no sabes lo que ha pasado en ese cultivo y por tanto, dependiendo del lugar y de la zona, pues te puedes encontrar sorpresas, ¿no? de enfermedades o de uva que no está tan sana. Entonces, bueno, esto nosotros sabemos lo que sucede, además también estamos en vías de certificación porque perseguimos tener una uva 100% orgánica y por tanto pues los vinos que estén en esa línea. Bueno, un poco de ahí. ¿Quiénes conforman el proyecto de Bodegas Erupción? Bueno, en realidad, obviamente no tendría sentido si no fuese por mi padre. Mi padre ya llevaba con su bodega durante los últimos 45 años. Es verdad que, bueno, primero él se dedicaba más a la parte de la viticultura, poco a poco fue pues desarrollando el proyecto de la elaboración del vino, de una manera siempre a pequeña escala, autoconsumo. Poco a poco, pues también él vio que era mucha uva para él y en algunos casos también tenía que vender uva a otras bodegas, ¿no? Sí, ¿cuántos kilos producen? Pues estamos en torno a 12.000, 13.000 kilos más o menos. Sí, depende de la añada. Y todas las funciones que requiere una bodega, desde la tierra hasta la comercialización y mucho después también, todo ese trayecto lo recorres tú sola, en realidad. Sí, en este momento estamos, por suerte, mi padre y yo, pero desde el origen, desde la parte de la viticultura, que además es lo que más acapara nuestro tiempo, porque es un mantenimiento integral manual, 365 días, aquí no hay festividades, además tenemos muchos minifundios y cada uno con sus peculiaridades, entonces el hecho es que cuando terminas la última finca vuelves otra vez a la primera, ¿no? Ya sea pues eso, la prepoda, cuando se caen las hojas, recoger las hojas, cuando es la poda, los mantenimientos antes de la vendimia, bueno, al final estás en un bucle, pero que es lo que requiere la vid, ¿no? Para tener realmente una cosecha excelente. Se demuestra que es tu vida y que te gusta, porque el camino a veces tiene sus curvas. Sí, no, en realidad hay muchos altibajos. En realidad hay muchos altibajos. Estabas comentando que tenías varias parcelas en diferentes puntos de la isla. Sí. ¿Dónde pues sí? Aquí en el pueblo de Tao, donde está la bodega, que es un poco, gran parte también de ese patrimonio, obviamente por la historia familiar, pero obviamente también como por parte de la familia de mi padre, pues mi abuelo de la zona de Mancha Blanca, mi abuela de Tao, pues tenemos en la zona de Mancha Blanca, en la zona de Tinguatón, tenemos en Tinache, tenemos en Chibusque, tenemos en La Jeria, tenemos en El Tablero y tenemos en Mazdache, a grandes rasgos. Y además habría que añadirle los varietales, es decir, hay diferentes variedades que requieren cuidados y vendimias diferenciadas. ¿Es el caso? Sí, en el caso, pues obvio de como todos, empezamos con la malvasía volcánica. Luego hay un desfase temporal entre la malvasía volcánica, la Diego y la Moscatel, de casi un mes. Entre medias se suele dar la cosecha de la lista en negro. Y luego también entre medias a menor escala, porque esos son los vinos que básicamente elabora más mi padre, tenemos lista en blanco también. ¿Qué fortalezas señalarías del proyecto, Amor, de este proyecto tuyo? Pues por un lado no puedo dejar de agradecer lo que es el legado familiar, ¿no? El saber que todo lo que ahora mismo estoy desarrollando no tendría sentido si no hubiese habido otros, que fueron mis abuelos, mis tatarabuelos, o sea, toda esa parte familiar que estuvo detrás de este paisaje, que estuvo realmente trabajando duramente. Entonces, bueno, el tener un viñedo propio no es por el orgullo de grado de pertenencia de la posesión, sino por el sentirse uno partícipe
de estar realmente conservando y manteniendo un paisaje que, por desgracia, el relevo generacional no es muy común en este sector, porque el sector primario se ha ido desplazando por otros sectores como el turismo, ¿no? Y entonces el saber que yo, por lo menos en la medida en la que puedo, voy a seguir manteniendo ese paisaje, que si no quedaría culminado de aulagas y de lo que fuera, de las malas hierbas, porque lo abandonaría, ¿no? Pues me siento bastante orgullosa de poder estar ahí participando de ello. Para mí es una gran fortaleza porque sientes que es parte de la naturaleza que está en ti y esa raíz que te lleva a seguir manteniendo todo este patrimonio que es nuestro. Y para mí tiene un valor incalculable, eso es una gran fortaleza. Por otro lado, pienso que dentro de lo que es el paisaje, ¿no?, la variedad y las variedades, ¿no?, variedades minoritarias como la malvasía volcánica, que muchos sitios la confunden por el nombre de malvasía con otras malvasías, ¿no? Entonces siempre refuerzo cuando alguien me pregunta, digo, no, es que esto no es una malvasía aromática o otro tipo de malvasía, esto es una malvasía volcánica, no solo porque esté en suelo volcánico, sino porque hay datos científicos que demuestran que es un cruce entre otras dos variedades, ¿no?, que es la malvasía aromática y la marmajuelo. Hablando de esas variedades que son minoritarias, que no siempre ni la gente las conoce, ni tiene la conciencia del valor, aparte de que son cepas centenarias, aparte de que son prefiloxéricas, de que es apifranco, todo este valor que en muchos sitios lo desconocen, ¿no?, y están acostumbrados pues, a injertos en otro tipo de variedades, en otro tipo de regiones, y luego nuestro paisaje en sí, que lo dice todo. O sea, yo creo que si estuviésemos en otro lugar del mundo, ya fuese Francia o Italia, que son muy buenos vendedores de su tierra, tendría esto un reconocimiento y un prestigio mundial. Entonces siempre tenemos que estar como reforzando todo eso que hay detrás. Y más allá del darle imagen y marca y promoción, que no va por ahí, es el hecho de intentar rescatar ese paisaje. Para mí es una tristeza ver algunos sitios donde hoy se están construyendo nuevos viñedos, cuando lo propio hubiese sido hacer una campaña de refuerzo para rescatar el paisaje abandonado, porque la superficie que hay de 1.700 hectáreas en Lanzarote no son 1.700 hectáreas a pleno rendimiento, hay muchos hoyos ahí en la Jeria, por decir, y en el Matache, que claro que son más trabajosos y bueno, al final... Pero también estamos hablando no solo la zona esa, sino la zona del norte. Sí, de Aría, que también es otro paisaje increíble. Exactamente, entonces vamos, plenamente de acuerdo contigo, porque hablas de la identidad, del rescate, del apoyo a la identidad cultural de una tierra. En ese sentido, lo suyo sería darle valor a esos viñedos históricos. Eso también creo que es un asunto que deberíamos tener presente ahí. Bueno, simplemente no vamos a decir muchos, pero sí algunos factores limitantes, algunos, digamos, sí, aspectos que tienes que salvar cada día en este proyecto. Bueno, hay un factor que es innegable, que es el tema de la gestión del agua y los recursos que tenemos en Lanzarote, que no soy una defensora de que tuviésemos que tener en Lanzarote todos los viñedos un aporte hídrico externo, pero sí que creo que habría que hacer una mejor gestión en general, en líneas generales. Aquí nos metemos en muchas cosas, pero pienso que sí, que teniendo en cuenta el cambio climático que cada vez es más latente, deberíamos de estar preparados para implementar nuevas medidas a nivel no ya solo de cambiar el ciclo de la vid para una poda de invierno, que eso puede ser para algunos una solución que tampoco la comparto, porque creo que va más allá de todo eso, ¿no? Hay una gestión evidentemente de las praxis dentro del viñedo, volviendo también a cosas que se han hecho en el pasado, que no se deben dejar de lado, que para mí este tipo de viticultura es una viticultura muy particular y no está descrita en grandes libros, es más, está todavía por escribirse. Y creo que ese debería ser uno de los puntos de partida y ayudar también al viticultor que siempre está en segunda línea, así hay algunas subvenciones, pero creo que deberían haber muchas más ayudas, estudios del suelo, por ejemplo, de la rizosfera, apoyos para rediseñar dentro de nuestro sistema de plantación tradicional medidas paulativas para el tema del control del cambio climático, el tema del riego y así un montón de cosas. Para mí yo creo que esas son una serie
de focos donde habría que poner la atención. Sin duda, también si hablamos de lo que acontece a mí a nivel particular como bodega, como una bodega que tiene la parte de la bodega, la parte de la viticultura. Para mí esta bodega no tendría sentido sin nuestra viticultura. Ese es el primer punto, por eso hago este énfasis ahí, en la necesidad de marcar ahí pues esos nuevos hitos para reforzar a todos. No estoy hablando de mí sola, estoy hablando para ayudarnos a todos y tener una gestión más grupal, menos individual. He empezado este proyecto en el 2021 con el nombre de Erupción, pero bueno, ahí tengo algún que otro certificado de cuando mi padre en el 82 ya dio de alta la bodega desde entonces hasta ahora, pues claro que han habido muchos cambios, cambios legislativos, cambios de ministerios, cambios, pero tantos cambios realmente sin poner atención a los pequeños. Yo creo que hay ahora mismo un resurgimiento de pequeñas bodegas que tienen otra filosofía desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la elaboración, desde el punto de vista de la gestión y comercialización. Buscamos no aumentar la producción, mantener los estándares de calidad o llevarlos a una excelencia todavía superior, pero necesitamos apoyo, por ejemplo, apoyo para salir al exterior. Y bueno, y otra serie de gestiones también a nivel más de, pues, en vez de tener que cada bodega tener una serie de recursos, ya sea para embotellar, ya sea para filtrar, o sea, una serie de instrumental que fuese compartido. Como una gestión, como una especie de cooperativa que hubiese, porque son cosas que usas ocasionalmente, no estás todos los días embotellando. Entonces, pues eso ayudaría, creo que también, ¿no? Tener un concepto más plural y también de cara a la salida al exterior, desde el punto de vista de la comercialización. ¿Lo has contemplado o lo tienes? Lo tengo, ¿Has salido? No, todavía no, de hecho voy a empezar ahora un par de actividades para salir para promocionar el producto próximamente en el Salón del Gourmet, que va a ser la primera vez que participe, pero no creo que sea la única acción, ¿no? Hay muchas acciones alrededor que falta apoyo, que falta asesoramiento. Sí, que hay una serie de ayudas a nivel, digamos, el cabildo, pero todavía yo creo que no hay unas ayudas muy específicas para los que somos pequeños. Eso es lo que pienso. Sería muy interesante, ¿no? Darle un impulso a este proyecto que tiene tan clara la defensa de esa identidad cultural y de nuestra tierra, ¿no? Bueno, yo te propuse un ejercicio cuando empezamos a hablar para grabar este programa, que eligieras un vino y que me lo describieras desde la tierra. Bueno, pues aquí tenemos el vino, lo que deberíamos estar en este paisaje, que a ver si soy capaz de trasladarlo con las palabras. Milagro de Magmasía es un juego de palabras que he querido un poco poner como uno en valor, homenajeando a nuestra variedad Malvasia volcánica, porque es un milagro que después de todos esos acontecimientos de la parte eruptiva de nuestro proceso. Estoy hablando de magma y Malvasía, porque para mí efectivamente todo esto no tendría sentido si, por suerte, el agricultor, que ha hecho una obra de ingeniería agrónoma increíble, hubiese entendido que tras una catástrofe natural había que tomar acciones, pese a que dejarse de lado aquel cultivo que fue lo que le llevó a su esplendor a nivel de todas las Islas Canarias, pues reemplazar los cereales, introducir la vid y empezar de la nada, después de todos esos 6 años de sufrimiento, entiendo, de incertidumbre y de oscuridad, pues ver la luz e introducir la vid en este paisaje y hacer esos hoyos, y esto viene de esos hoyos, esto viene de hoyos centenarios que están en nuestra zona de la Jeria, una finca que está muy próxima al tablero. Son hoyos de más de 150 años de edad las plantas, y además de profundidades entre 3 metros y 4 metros. Ahí hay que bajar y subir cada vez que tenemos que hacer una de esas intervenciones de su ciclo. Y luego el diámetro, pues tenemos algunos que tienen 4 plantas, otras 3 plantas, 2 plantas, 1 planta, pues es variable, ¿no? Pero tenemos algunas de 3 metros de diámetro y hasta de 8 metros, o sea, es increíble este lugar. Y sobre todo porque es uno de los lugares donde yo he identificado a nivel del mantenimiento de la planta, que la planta es la más resistente. O sea, no ha sufrido en la historia de mi padre, en la historia de su abuelo y la que yo llevo, que es muy breve, no ha sufrido la planta
ninguna de las enfermedades propias, o sea, ni de mildio, ni de oidio, ni de botrytis, o sea, unas plantas muy longevas, muy resistentes. Entonces, para mí son increíbles, ¿no? El que ya te encuentres esa fortaleza desde la parte de la parte vegetal y luego pues la expresión del fruto, ¿no? Entonces tiene mi padre dice que en otros tiempos, que claro, la cosa siempre ha ido a menos, el rendimiento por planta era increíble, o sea, dice, a veces he sacado hasta de una planta 20 kilos, ya no pasa esto, pero sí que nos encontramos que son muy exuberantes. Siempre el grano, siempre el desarrollo, cuando tú ya ves las inflorescencias, ves el guisante, ya ves la fruta, la ves madura, la mascas, tomas las muestras y dices, venga, es el momento de hacer esa vendimia. Es un viñedo excepcional, la verdad, es de los más interesantes los que tenemos. Y de ese paisaje también pues, refleja un poco esta etiqueta, ¿no? Porque está en esa zona de la Jeria, que termina casi con el tablero y por el fondo se ve todo el espectáculo del Parque Nacional. Entonces, claro, ves esos colores que adivinas, ¿no? De ocres, naranjas, rojos, esos atardeceres, esos amaneceres. Es un lugar que, como digo yo, están los volcanes como si fuesen los guardianes de nuestros viñedos, ¿no? Y bueno, pues el hecho es que Milagro de Magmasía colección tiene ahora mismo también bueno, la virtud de que está elaborado con esas grandes uvas de estas cepas tan longevas y la hemos elaborado siempre de manera todo artesanal, en cajas de menos de 15 kilos. Hemos intentado también cuando llega a la bodega que salvo la primera fase, que es el estrujado de despalillado, que ya sacamos ahí bastante mosto, el mosto flor, casi el 80% es mosto flor, y solo prensamos un 20% con una prensada muy, muy suave. A partir de ahí ya dejamos, porque son todos procesos de elaboración, como digo yo, mínimas intervenciones, fermentaciones espontáneas. En este caso ha estado 11 meses sobre lías, y luego además ha tenido una crianza oxidativa reductiva, o sea, tiene un perfil muy distinto del típico vino, no solamente porque está sobre lía, sino porque bueno, la oxidativa y reductiva la ha llevado a un punto organosensorial muy, muy diferente, también tiene mucha estructura. Todos estos vinos están pensados para ser vinos de guarda, por lo que la complejidad que va cogiendo el volumen durante el tiempo de embotellado, pues también le va afinando todo tanto a nivel de boca como a nivel de nariz. ¿Qué acontecimientos hacen o suceden en tu vida para que estés precisamente haciendo vino? Pues el amor, básicamente. Es un Sí, bonito reclamo. Es el motor. Nosotros decimos que aquí en Cojumbrillo es el motor fundamental. Yo conozco a Eamon, que él tiene la suerte de vivir aquí en Cojumbrillo. Es una finca, es el campo familiar de su padre y con unas viñas y unas vistas muy bonitas. Él tiene una ilusión, él tiene un sueño y se contagia. Y entonces pues decidimos luchar por lo que, bueno, decidimos luchar, más bien disfrutar. Empezó más bien siendo un disfrute más que una lucha porque era como un hobby. Lo teníamos delante, lo teníamos aquí, lo teníamos delante, era como negarlo, o sea, mirar a otro lado era un poco negar lo que teníamos delante. Y nos costó un poco verlo, pero en el confinamiento fue antes ya ya se estaba germinando algo, pero en el confinamiento digamos que fue El detonante, justo. Sí, justamente, sí. Ahí nos dimos cuenta del tiempo cuantitativo y del tiempo cualitativo, que es ese cronos y ese kairos, ¿no? Ese balance de poder buscar, ¿no? Cuantificar el tiempo, la agenda, los tiempos, las cosechas y luego la calidad del tiempo que disfrutamos en familia, y siempre el retorno es mucho mayor en el cualitativo. Hablemos de tu trabajo en el proyecto, que Bueno, me parece muy interesante. Mi trabajo es un poco difícil para mí definirlo y muchas veces me cuesta porque son tantas cosas. Es un proyecto familiar que empieza siendo pequeño, que de repente va necesitando de muchas cosas, coordinarlas, prepararlas, pensarlas, hacerlas, y muchas veces sobre la marcha. Entonces yo diría que mi posición aquí
va mucho en el fluir, en el instinto, en saber, ¿no?, coger esa oportunidad que pasa, organizativo, administrativo, sensitiva con las etiquetas, acompañar también es muy importante, escuchar, estar y saber formar equipo, ¿no? Yo creo que esa es mi fortaleza aquí, saber escuchar, acompañar y estar de alguna forma presente y ver, ¿no?, sentir el pulso. A mí me gusta mucho el contacto con la gente, hacemos visitas enoturísticas y ese contacto con las redes sociales, dar esa visibilidad. Yo diría que el 90% de las visitas que recibimos aquí viene a través de las redes sociales. Esa gestión para mí, aunque ocupa mucho tiempo, también es muy satisfactoria porque tienes un feedback directo, o sea, la gente te escribe, tratas con gente, terminas una visita, te vuelven a llamar, oye, gracias, qué bien lo hemos pasado, lo ves aquí, ves cómo la gente vibra, ves cómo la gente disfruta, los lleva al campo, les explica. Yo creo que uno siempre es mucho mejor y ve claro que cuando uno conoce, quiere. Y cuando tú ves el campo y luego llegas aquí y disfrutas el vino aquí, todo tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, Eamon es un comunicador también y muy generoso y muy espontáneo y muy honesto. Y yo creo que eso se traduce luego aquí. La gente disfruta mucho y para mí eso es muy gratificante. Sí. Y luego te dicen, oye, qué bueno, yo llevo las redes sociales y las llevo de una forma muy hogareña. Quiero decir que no soy community manager profesional, no hago estudios de Reels, de estadística, hago un poco de sí, pero es muy autodidacta. Y lo que hago es expresar el día a día de la bodega. Y pongo mucha emoción, o sea, no tanto vendo un producto, yo expongo nuestra filosofía, lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y yo creo que eso al final se traspasa y se traduce en lo que somos. Exactamente, esa es una cuestión que te lleva al éxito. No La verdad es que nosotros, yo alucino. Exactamente, porque imprimes pasión a lo que haces y de alguna manera cuidas este proyecto bien, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, digamos, la fortaleza de este proyecto? Si tuvieras que enumerarla. De este proyecto yo creo que la fortaleza misma es el convencimiento que tenemos de lo que estamos haciendo, sin duda. O sea, hemos estado muy convencidos. Yo al principio dudaba, teníamos 2 hijos, luego vino el confinamiento que fue también durísimo, súper aislados en una isla, más aislados todavía. Aquí no había manera de contactar con nadie, teníamos mogollón de botellas, no había manera de imprimir etiquetas. Fue duro. Él había dejado su trabajo y yo también, después de muchos años. Habíamos apostado todo al vino, que de ahí la frase de In wine we trust, que es en el vino confiamos, pero plenamente para vivir. Y yo creo que la fortaleza es esa, el convencimiento, el amor, la pasión que le pone Eamon, los valores que Eamon tiene inculcados y yo como familia, como ilusión. Yo creo que nuestra fortaleza es, nadie puede vencer a alguien que no se rinde, ¿no? Eso es muy bueno. Sí. Entonces, no nos rendimos, estamos aquí y hemos venido y nos queremos quedar y estamos luchando para ello. Es la idea también del agricultor de Lanzarote, el que persevera, se mantiene y gana. Paciencia, al final. adaptabilidad, esperar y sobre todo confiar mucho. Te pueden salir más o menos bien las cosas, pero el resultado es satisfactorio si has hecho lo que has querido. Y nosotros estamos muy contentos. Señalemos un poco algunos aspectos relativos a los límites que ves, alguna debilidad que tiene el proyecto y que luchan cada día por hacerlo desaparecer de la ecuación del proyecto. Bueno, tenemos varias dificultades, principalmente una de las que es muy notoria porque nos lo preguntan muchas veces,
la exportación. No nos preocupa demasiado porque nuestra producción es tan pequeña que exportar para nosotros todavía no es una prioridad. Una prioridad. Nos encantaría. Uh-huh. Es una ilusión, por supuesto, Claro. ¿no? Que alguien desde, como ahora nos preguntan desde Japón o desde los Estados Unidos, poder llevar el vino, o sea, sería para nosotros algo muy bonito, pero no es prioritario. Uh-huh. Nuestra producción es muy chiquitita y también decimos, oye, vengan aquí y así aprovechan y disfrutan de todo, ¿no? Entonces, exportar es complicado, burocráticamente y económicamente salir es muy difícil. Uh-huh. No es fácil, hay que buscar muchas salidas. Y luego también, pues, nuestro enemigo es que no llueve. Bueno, pero acaba de caer. Eso, el otro día me acordaba y decía, ay, no claro. Bueno, el otro día en una visita yo decía, si quieren hacer algo por nosotros, porque solo se veía Calima, y fue hace 2 semanas, yo decía, bueno, si quieren hacer algo por nosotros, aquí a la vuelta de la esquina está la Virgen de los Dolores. Recen un poco. Pasen por ahí, si van a las montañas del fuego y pídanle agüita, ¿no? Que la parra está sequita. Y 3 días después empezó a llover. Y fue como, qué maravilla, ¿no? Yo creo que llovió bien, nos ha salvado el salvado, año, sí. Y la futura cosecha que siempre se genera en el año exacto, anterior. Exacto. Vamos a ver, siempre confiemos. Y confiemos también en los sistemas de cultivo que están preparados para estar en el límite de lo posible, ¿no? Sí, yo creo que realmente no tenemos peligros que nos acechan, más que quizás a lo mejor nosotros mismos, la incertidumbre, el de repente verte pues que no tienes vino, pero de todo se sale. Seguro, sí. Poquito a poco, nosotros somos muy chiquititos, entonces no tenemos tampoco mucho... y eso hace que también tengan un margen de maniobra mucho más amplio. Que aquellos que tienen una industria con costes fijos muy grandes, entonces ustedes pueden maniobrar rápidamente. Nosotros, ¿no? realmente somos muy afortunados. Eamon heredó esta tierra y no tenemos gastos, digamos, más que pues las cuadrillas en las vendimias, los productos o un trabajador que tenemos y nosotros mismos, pero hay que saber vivir con mucho y con poco, y cuando hay que apretarse el cinturón se aprieta y sabemos vivir. Es que no necesitamos mucho más. Tampoco necesitan mucho más aquí. No. La vida sencilla en el campo, además es muy placentera. Yo creo que compensa mucho más que esos grandes... El lujo hoy en día se mide así. Exacto. Con esto. Sí. Te encomendé una tarea, que era elegir de entre todas las variedades de vino que elaboran, uno en especial. Porque es especial para ti. Es muy especial. Bueno, este año es muy especial para mí también porque hice en solitario 2 espumosos, pero a pesar de que Patrona ha sido y es muy importante para mí, yo elegí Horizonte de Sucesos. Horizonte de Sucesos es un rosado tradicional. Es un vino que viene de una parte de la parcela de Tinasoria, que está en la Jeria, que son estas parritas de aquí, que tienen 200 son años. 200 años, parras viejas. Y es un vino que durante un tiempo nos tenía un poco despistados. Desconcertados. Sí, porque cuando Eamon iba a la Jeria, y sobre todo en una vendimia que hice ahí, que fue el año pasado, que fue súper dura, por el calor, por cómo es esa montaña y por cómo se llega a ella. Sí, conozco el lugar. Entonces, eran unas parras con muchas variedades, moscatel, malvasía, listán blanco, listán negro, y no entendíamos mucho cómo podía estar tan variada, ¿no? Y de repente un día Eamon me dijo, es que realmente, Laura, este vino no lo estamos haciendo nosotros. O sea, este vino lo hizo un señor hace 200 años que contemplaba esa montaña. Imagínate, hace 200 años, la Jeria, el viento, el ruido, el silencio que lo podía rodear. Y ese señor plantó esas variedades así aleatorias.
nosotros creemos eso, hay otras creencias. Yo quiero creer, y para mí es muy romántico pensarlo, que ese señor diseñó ese vino y que nosotros simplemente interpretamos la receta de la montaña. Esa parcela llega aquí y la procesamos, el vino pues se estruja, se macera para que coja ese color de la vistaña, ese colorcito rosadito que tiene tan rico. Hacemos las elaboraciones y realmente nosotros solo estamos interpretando una receta de un señor con los medios de hoy en día y pues las ventajas que se tienen por la higiene, por la limpieza, por todo, pero realmente como nuestros vinos son de mínima intervención, realmente yo creo que este vino es muy especial porque es de alguien que hace 200 años cultivó y plantó esa parcela con esas variedades de esa manera, buscando este color y este sabor. Y esto es paisaje líquido de Lanzarote, 100%, exuberancia lajeria totalmente, y un vino muy especial que sin duda te transporta, ¿no?, al pasado, que es el futuro, porque sin pasado no hay futuro. Ana, ¿cuál es tu función, tu papel en esta bodega? Bueno, yo ya que empecé aquí en el 2007, o sea, hace ahora mismo pues 17 años, en este año, pues ser gerente. Pero bueno, ser gerente, aunque a priori parezca como un cargo muy... No, es un cargo importante dentro de un proyecto. Claro, lo que pasa que al estar desde los orígenes, donde realmente, pues sí, teníamos un cargo un poco más cada uno, pero veníamos de una bodega pequeña, entonces aquí hacemos un poco de todo. ¿Sabes? Nos ha tocado desde, pues si te toca en vendimia cubrir la entrada de la uva, pues estabas entrando en la uva. Si te tocaba estar visitando un cliente, pues lo haces. Entonces sí es verdad que ser gerente dentro de una bodega que creo que es pequeña todavía. Aunque todo el mundo de fuera nos vea grande, nosotros nos seguimos viendo en una familia pequeñito. Ciertamente, pero tiene una dimensión que ya admite también la especialización. De hecho, también hay una actividad exportadora que también está dentro de tu esfera de competencias, ¿no? Sí, sí. Eso mismo también me ha permitido para lo que dices tú, ¿no? Ir poco a poco delegando pues, la parte más del día a día, lo que es administración, pues tener ahora mismo un equipo en bodega o los comerciales, que bueno, que ya no tienes que estar muy encima de ellos porque después de tantos años saben qué es lo que hay que hacer y me permite a mí pues ir abriendo cosas nuevas, ir adaptándonos a las nuevas tendencias, pues si toca las ferias, que como dices tú, sí que me toca un poco más estar en esa parte exportadora, el asistir a las ferias, el coordinarme con los distribuidores, pues un poco la parte financiera, un poco todo. Que es importante, qué interesante. Seguramente tienes una visión muy enriquecida, en el sentido que al dejarte unos días en ferias nacionales e internacionales de la isla de Lanzarote y el contacto con otros bodegueros te da una perspectiva diferente. ¿Cómo se ve el proyecto también? Porque luego vemos con las otras, con Amor y con Laura, lo que es la zona vitivinícola, pero vamos a ver el proyecto. ¿Cómo se ve el proyecto cuando sale? Pues yo es que Lanzarote, yo siempre digo que cuanto más salgo fuera, más enamorada estoy de mi tierra. No solamente de mi tierra, de nuestros agricultores. Es que yo creo que no hay nadie en el mundo, o sea, no hay ninguna zona vitivinícola en el mundo, que he visitado unas cuantas por visitar la feria, que tengamos a los agricultores que tenemos. O sea, el amor, la pasión, cómo seleccionan la uva, sabes, a mano, cómo llegan aquí familias unidas a traernos la uva. Eso tiene nuestro vino, nos gusta o no, es lo que nosotros creo que transmitimos. Y cuando voy fuera, mucho hincapié o mucho relato, que al principio pues contaba lo que era nuestro vino, porque claro, veníamos contando nuestro vino desde aquí. Ahora cuando voy fuera, mi relato es otro, y es eso. O sea, son familias haciendo vino y trayéndonos a la bodega, y la responsabilidad que tiene una bodega grande es eso. No simplemente el hacer un vino de calidad y estar colocando nuestro vino aquí. Es que cuando posicionamos el vino en esos mercados,
tenemos que meter en esa botella, o sea, lo mejor que podemos hacer las bodegas. O sea, con esta uva a la bodega no nos queda otra que sacar la máxima expresión de Lanzarote. O sea, cualquier persona, muchas veces me preguntan, oye, que con este precio en Madrid, en Estados Unidos, en cualquier otro mercado, en Europa, pero es que es un vino puesto allí pues en torno a 25, 45 euros en el caso de Estados Unidos. O sea, ¿qué me ofrece? Y yo le digo, pues un cachito de Lanzarote, ¿sabes? Una parte de Lanzarote. Y yo creo que cuando me vuelvo aquí, fíjate, en mi tiempo libre, aún así, estoy caminando por la viña, porque es que yo creo que no hay ningún sitio tan nuestro como es la zona central de la isla y lo que es la Jeria y todo este espacio y todo lo que nos transmite. Es curioso porque la perspectiva en la lejanía va justo a lo más importante, que es la esencia del vino de Lanzarote y también la responsabilidad que contrae de alguna manera la bodega con un montón de familias de Lanzarote. Sí. Realmente interesante tu respuesta. 17 años ya, y eso te da un cierto privilegio en cuanto a la perspectiva que tienes también del propio proyecto de Bodega Bermejo. No siempre fue como ahora. ¿Cuál ha sido esa evolución? Bueno, la verdad que en ese sentido Bermejo no ha cambiado mucho en cuanto a su política, ¿sabes? Desde los primeros momentos que se creó la bodega, y fue lo que nos transmitió, bueno, Ignacio Valdera como propietario a mí en aquel momento que me llamaba para ser la gerente, era que lo más importante que va a tener Bermejo, y sigue siendo hoy, va a ser la calidad del vino. Todo lo que luego venga alrededor, pues la parte no turística o todo lo que conlleva, va a estar siempre como más en un segundo plano. Al final, el crítico más grande que tenemos en la bodega es el propio Ignacio, que nos saca un vino que no tenga el 120% de la calidad, que muchas veces en ese sentido yo digo, pero si ya está bien, o sea, ya hay mercados que él no lo ve así. Y mi punto de vista muchas veces es transmitirle a él eso, la seguridad de que es que el vino está gustando. O sea, yo cuando llego a las ferias o llego a los sitios, lo primero que tengo que poner es feedback de esos clientes, que le ha gustado más, si le ha gustado la lista negro como va este año, cómo ha ido el seco, bueno, pues ese tipo de cosas. Y me fui un poco por la rama por tu pregunta, no, que me decías cómo había cambiado desde todos esos años hasta ahora. Y bueno, yo creo que realmente lo que te decía, en nuestro caso es la lucha siempre va a ser la misma, calidad, 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 y porque lo que te digo, nos guste o no, a mí sí que me gustaría decir a la gente que cualquier botella de vino o cualquier producto de Lanzarote que salga más allá de Lanzarote, piensen que somos pequeños, siempre digo esto, pero es verdad, somos pequeños embajadores de los productos que salen de aquí, tanto, te digo, queso, como puede ser vino, como puede ser cualquier otro producto que sacamos fuera. Esa imagen que vamos a dar fuera, luego se va a repercutir en casa. ¿Y las fortalezas de este proyecto, cuáles serían, si tuviéramos que enumerar unas cuantas solas? ¿De este en concreto, de Bermejo? Sí, de este proyecto. Luego veremos las fortalezas del sector y las debilidades, pero sería interesante que viéramos esas fortalezas. Yo creo que, me vuelvo a repetir lo mismo, creo que la política que se creó desde el principio ha sido la de hasta ahora, no ha habido nunca, bueno, pues ahora, pues por lo que sea hay más vino o menos vino y podemos desviarnos un poco, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que a mí me da mucha pena cuando escucho que es que el vino de Lanzarote se vende todo, o que un agricultor, que son muy pocos, gracias a Dios, pero no, la uva esta vale porque se vende todo. Desde que caigamos ahí, creo que podemos tener un serio problema. Hay que pensar que la uva, tenemos que seguir siendo estrictos con la calidad de la uva, porque gracias a esa uva vamos a tener un vino de muy buena calidad. Igual yo siempre lo comparo como cuando nos sentamos a comer con un tomate, que tenga excesivamente agua o que no esté bien cuidado, a un tomate que sea nuestro típico de aquí, que somos los primeros consumidores, los de casa, y decimos, oye, puedo pagar por esta clase este dinero, pero por esta a lo mejor no tanto. Entonces,
no nos volvamos tan, me gustaría que no nos volvamos tan locos en este momento en el que estamos y que pensemos que todo vale, porque si llegamos a pensar eso, creo que volveremos a, en vez de pagar la uva como se pagó este año, 3,40 €, a volver otra vez a pagar la uva. Entonces vamos a ser todos responsables, respetuosos y tener claro que no sea el trabajar para hoy solo, sino pensar en un futuro, pensar en el legado que vamos a dejar detrás. En realidad estamos hablando de que debemos seguir apostando por la singularidad y por la excelencia, en definitiva. Evidentemente ese es el camino. Ese es el camino y esa es la clave. Sí. Cualquier desvío nos podríamos en un momento llevar la sorpresa de estar en un lugar que nadie quiso estar ahí. Efectivamente. Por eso la Malvasía volcánica o nuestra Listán Negro o nuestra Diego es que muchas veces, hoy en día, cuando, vuelvo a repetir, asisto a muchas ferias, veo a gente en otras zonas intentando crear un relato o una historia para vender un producto. Y es que nosotros lo tenemos. O sea, lo tenemos. Simplemente es creérnoslo y seguir trabajando en eso, que es nuestra viña, nuestra singularidad, nuestra uva. O sea, no hay Malvasía volcánica, sino aquí nuestra Listán Negro de la manera que la trabajamos, nuestra Diego de la manera que la estamos trabajando. O sea, es que lo tenemos, no tenemos ni que inventar ni hacer nada raro. Está ahí. E insistir en los sistemas de cultivo tradicionales, es que es claro, ¿no? Sí. Es decir, tenemos el relato, sencillamente tenemos que salir a contarlo. Y tampoco, y es verdad que nos avala las imágenes tan espectaculares, sí. porque tú vas a todos esos certámenes, imagino, con imágenes de la isla y del sistema de cultivo tan peculiar, ¿no? Y por eso, Sioni, cuando ves esas imágenes, ya a priori tienes el cliente que quiere probar el vino. Y ahora está la responsabilidad de la bodega, que lo que tiene que estar en el vino tiene que ser de la misma buena calidad que tú les has enseñado esas imágenes, porque me has creado unas expectativas. Esas expectativas, si las tenemos aquí, yo te tengo que, con mi botella de vino y con la calidad del vino, te tengo que terminar de cerrar esas expectativas con las que tú venías. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado en veo estas imágenes muy bueno, el cultivo es espectacular, pero es que el vino no. Entonces las expectativas bajarían y defraudaríamos muchísimo más. Muchísimo más, Sí. que si tuviéramos un relato mucho más pequeño, ¿no? Efectivamente. Y los límites al propio proyecto, la lucha diaria que te encuentras en tu trabajo. Eso tampoco ha cambiado, por desgracia. Desde que empecé aquí pensábamos que bueno, muchas veces que nos achacan, no hay vino aquí, pero te estás yendo fuera. Y yo siempre digo, gracias a que vas fuera y que la gente nos sentimos orgullosos cuando vemos un vino en alguna carta de fuera, luego queremos mucho nuestro vino y le damos la importancia que realmente tiene. Y el gran problema, pues el que tenemos desde aquellos momentos, la logística. La logística desde Canarias a cualquier lado del mundo es lo más engorroso y muchas horas del día te dedicas a estar buscando una logística que cumpla, una naviera que llegue, que se cumplan los plazos que le has dado al cliente. O sea, yo creo que esa es un poco... Sigue siendo el factor limitante. Sí. Sigue siendo un factor limitante. Sí. Muchísimo. Sí, que no hay manera de arreglarlo, porque eso entraríamos también en asuntos relacionados con la política, que hay que seguir insistiendo en que se facilite un poco el comercio, ¿no? No solamente en la salida, sino en la entrada. O sea, me refiero, botellas, corcho, cartón. O sea, los últimos años, a lo mejor las bodegas grandes, por ser grandes, sí nos ha permitido sentarnos a negociar y decir, oye, es que necesito estas botellas y te voy a comprar un volumen. Pero mucha gente que a lo mejor está embotellando en casa o demás, pues a veces les facilitamos algo de corcho o les prestamos, porque es verdad que los que están en casa haciendo su vino, bueno, para consumo, como se ha hecho en Lanzarote de toda la vida, es que es casi ahora mismo imposible que puedan comprar unas botellas, corchos, cartón. Para nosotros es difícil, pero
bueno, tenemos un equipo que está preparado para eso y va solventándolo el día a día. Sí, pero que es un límite y lo complica, ¿no? Sí. ¿El futuro cómo lo ves de este proyecto? Bueno, ahora mismo la verdad que tenemos un proyecto que para nosotros yo creo que es lo que nos tiene entusiasmados. Este 2024, el inicio de por fin la restauración de una casa que adquirimos ya, pues no me acuerdo si 6, 7 años que llevamos con papeles, pero bueno, entendemos que es una casa de patrimonio, que es una casa que está ubicada en una zona que es un poco, no está protegida porque, o sea, sí es protección, pero sí es verdad que estamos en el límite del inicio de la feria, con lo cual, perteneciendo al ayuntamiento también nos ha permitido que se agilice un poco más los papeles, bueno, un poco más, 6, 7 años, pero bueno, con paciencia y con ilusión, al final se ha sacado el proyecto y justo hoy comenzábamos otra de las fases en la casa, o sea que no sabría decirte fecha, pero a ver si al final 2025-2026 podemos por lo menos ver estos resultados de alguna manera, o por lo menos una de las áreas. Eso abriría de alguna manera la actividad enoturística bien fundamentada en ese nuevo espacio, ¿no?, de la bodega. Sí, allí hay una casa, es verdad que por fuera no se aprecia lo que es en sí, pero por dentro hay una bodega antigua. A nosotros una de las cosas que más nos impresionó cuando fuimos a verla por primera vez es la red arquitectónica que hay creada allí simplemente para lo que es la recogida de agua. O sea, hay muchas canaletas que todavía a fecha de hoy no sabemos realmente en cuál de las 3 aljibes va a parar, o sea, es algo que vamos a tener que empezar a trabajar con ello ahora. Entonces, sí, tenemos esperanza de que por fin Bermejo pueda desarrollar una parte de enoturística que todavía no habíamos podido desarrollar porque las instalaciones donde estamos ahora están mucho más limitadas. Pero aún así todavía no sabemos qué pasará en el futuro, pero sí que hemos hablado varias veces hacia dónde queremos ir y siempre intentando mantener pues el respeto. Vamos a estar cerca del pueblo y nos gustaría seguir respetando la zona, sobre todo la gente que trabaja, que vive por allí, no causarles mucho malestar, y no queremos hacer tampoco un turismo muy de masas, sino que el principal motivo por el que visiten la casa siempre va a ser el vino. Y la cultura. Y la cultura del vino. Y la cultura del agua también queremos. La cultura del agua. Acabas Uno de los museos o una de las aljibes que tenemos allí, hemos pensado que posiblemente vaya a ser un museo hablando sobre lo que fue la cultura del agua en Lanzarote. Y lo que sigue siendo hoy. Sí, sí, no. Y lo que debemos rescatar. Sí. Porque en ello nos va la vida. Sí, 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 sí. Te encomendé una pequeña tarea. Sí. Que era elegir un vino y que me lo describieras no como un sommelier, sino como un viticultor. Es decir, lo que hay siempre detrás de esa botella que está dispuesta a ser degustada. Bueno, yo te he elegido, bueno, como bien sabes, Bermejo, todo el mundo lo conoce, yo creo que más bien por la malvasía volcánica, seco, semi, bueno, Bermejo y cualquier bodega de Lanzarote, pero yo he escogido un rosado y quiero hacer hincapié en él, pues por la Listán negro. Podría haber elegido un rosado como cualquiera de los tintos. Igual que la malvasía volcánica puede ser la niña mimada de todas las bodegas de Lanzarote, la Listán negro creo que es la olvidada, o la que pensamos que no tiene las mismas buenas características que podría tener la malvasía volcánica, y yo considero que no, que las bodegas deberíamos ser un poco autocríticas y decir que hasta ahora mismo a lo mejor la Listán negro no la estábamos haciendo como se merece, y que ahí nos toca un poco el trabajo nuestro, el ir todos los años prueba-error, no hay otra, o sea, para sacar un vino a la calle haces muchas pruebas, errores. Sí. Y nosotros hemos conseguido elaborar este rosado, que es de uva Listán negro, y lo escogí porque hoy por hoy es uno de los referentes que tenemos nosotros en Estados Unidos. El 80-85% de este vino lo vendemos solo y exclusivamente en Estados Unidos. Todos los comentarios que recibimos a través de las redes sociales, que ya llegaron, hemos mandado 2 contenedores prácticamente que han llegado ahora, y los vemos en las redes sociales como en todos los restaurantes de allí, ya van haciendo buenos comentarios sobre esto, y hacen mucho hincapié en esa Listán negro.
Con lo cual, siguiendo un poco la trayectoria de Bermejo, es seguir trabajando con uvas de aquí, posicionando nuestra personalidad, posicionando la uva que nos traen nuestros agricultores y con las que ellos han trabajado toda la vida, y nada más. Y así que esta misma la he sacado para reivindicar No. a todos esos agricultores que por favor no arranquen más listas negras y que sigamos trabajando con ellas, que creo que puede ser algo que en un futuro luego vayamos a demandar. Empecemos por las fortalezas del sector. Yo creo que en Lanzarote, con el cultivo que tenemos, con nuestros agricultores, con nuestra uva, singularidad y personalidad, la fortaleza está. Ahora es creérnosla, seguir trabajando en ella y que no, vamos, y la debilidad es lo que te decía antes también. El no creérnoslas tanto como que todo está hecho. O sea, la debilidad más grande que tenemos ahora es que la frase que día a día escuchamos últimamente en las bodegas es que todo se vende. Todo se vende, la uva vale toda, porque toda se vende. Digo, ahí esa para mí puede ser la debilidad más grande que hay. En realidad, me estás diciendo que podemos morir de éxito. Sí, sí, sí. Si a partir de ahora no hacemos las cosas bien, ahora no queda otra que hacerlas viendo lo siguiente. O sea, ahora simplemente en la botella de vino tiene que haber la máxima calidad que podemos ofertar. O sea, que cuando ya estás en una liga muy alta y las perspectivas son altas, y la gente viene con estas perspectivas muy altas, se las tienes que cubrir. O sea, cualquier mínima fisura que encuentren ahí, ya no solamente del vino, en todo lo que contempla el vino, o sea, el servicio que damos con el vino, las visitas que hacemos del vino, todo eso ya tiene que ser a la máxima expresión que se pueda. ¿Quién? ¿Amor o...? Bueno, yo sucumbo porque efectivamente la fortaleza es el territorio que tenemos con las variedades que son muy longevas y hay que preservar, pero creo que también la debilidad está ahí porque el cultivo está cada vez más amenazado por determinadas enfermedades de la vid que no son las propias. Por ejemplo, ahora mismo creo que la cochinilla es una de las que más está amenazando, y eso lo estoy viendo en todos los lugares, no solamente pues en enclaves como en La Jeria, en Mazdache, lo he visto en Tinajo, lo he visto en Tinguatón, lo he visto en Chibusque, y yo creo que no estamos del todo haciendo una armonización en la gestión del paisaje, el paisaje del que tanto queremos abanderarnos y sacar esa foto de La Jeria que va a cualquier lugar del mundo. Tiene que tener una concienciación y una manera de gestión integral dirigida por las autoridades también, ¿no? No quita que cada viticultor tenga su manera y su idiosincrasia de trabajar, pero creo que debemos armonizar y llevar a un producto 100% ecológico. Esa es mi manera de ver lo que es una fortaleza y a su vez una debilidad. Por otro lado, también creo que nosotros en Lanzarote, en según qué lugares, sí hay un éxito, sobre todo bodegas que llevan años con reconocimiento, con recorrido, con una imagen, un impacto, pero aquellas que estamos empezando deberíamos también tener un soporte que hoy no existe, o sea, un soporte para llevarnos a todos también a tener esa presencia en todos los mercados y bueno, y hacer una gestión de nuestro producto como algo exclusivo, porque lo es, y algo que tampoco está al alcance de todo el mundo. No hablo en términos de valor económico, sino en términos de valor de producto, porque es un producto que no está, que es difícil de reproducir. Primero por las circunstancias particulares que tiene Lanzarote y segundo porque cada uno de nosotros como elaboradores pues damos ese valor diferencial al producto terminado, ¿no? Es una de las cosas que veo. Bueno, un poco repetir lo mismo y un poco la visión. Para mí la fortaleza de nuestro producto, del vino en este caso, creo que también viene un poco impulsado por el auge del vino, en el reconocimiento del vino en Lanzarote, pero desde fuera también. El vino no me gusta decirlo así, pero está de moda y
y está de moda este tipo de vino también. La fortaleza, por supuesto, la singularidad, la identidad, nuestro paisaje, nuestro sistema de cultivo que es único en el mundo. Yo creo que hay un reconocimiento y un disfrute y una búsqueda externa que quizás antes se perdía. Hoy en día cada vez son más la gente que demanda este tipo de vino, vinos como el nuestro, volcánico, de un suelo único, un paisaje único. Y esa, por supuesto, es fortaleza hoy y lo ha sido siempre. Y entonces la fortaleza que quizás le puedo ver es que de repente hay un reconocimiento, de repente hay una apreciación por lo que hacemos, que antiguamente estaba, era una fortaleza, pero las fortalezas si no se ven, pues están, pero no se explotan, ¿no? Y la debilidad, pues no morir de éxito y sobre todo, no lo sé, quizás ese poco orgullo o poco creérnoslo, que nos lo creemos sí, pero a lo mejor malamente. Yo creo que verdaderamente la debilidad siempre de la gente aquí es creer que no teníamos mucho o nada que ofrecer y es todo lo contrario. Y esa salida de la nueva generación, de gente que viene pisando atrás con vinos de autor, con ideas nuevas, un relevo generacional que sin duda está, y la vuelta al territorio y al orgullo bien entendido de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Qué retos tenemos por delante? Retos, pues yo creo que siempre desde nuestro punto de vista, que somos una bodega muy chiquitita de autor, el reto es poder sacar y hacer bien ese gran espacio para la mejora que tenemos nosotros. Yo creo que el espacio para la mejora existe, está, y que aunque se estén haciendo las cosas bien, podemos hacerlas mucho mejor. Pero retos como sociedad, como colectivo, y más concretamente todos formamos parte de este sector, del sector vitivinícola de la isla de Lanzarote. Tenemos que afrontar retos, yo pienso, más pronto que tarde algunos y otros, y tener una cierta perspectiva a largo plazo. Ustedes han apuntado algunos, pero me gustaría concretar para ir dando forma un poco a esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Sin duda el primero es el cambio climático. Creo que eso es el efecto más latente que tenemos hoy por hoy. O sea, este adelanto de la vendimia no es un capricho de la naturaleza, es una amenaza que debemos de sufragar y paliar. Y ante eso, insisto yo, es que la parte de la viticultura para mí es el corazón de todo. O sea, el movimiento del vino no tendría ningún sentido si no hubiese ya ese trabajo previo que ha habido de siglos atrás, que no debemos dejar que por el efecto de la acción del hombre, porque eso es el hecho más evidente del cambio climático, estemos yendo en contra de lo que la naturaleza nos está dando. Entonces, bueno, creo que esa parte es primero de los primeros retos, de hacer una correcta gestión para la durabilidad de lo que tenemos, ¿no? Que no se quede aquí, que no muera con nosotros, que perduren las siguientes generaciones y que eso se siga transmitiendo, ¿no? Esa información cultural, ese legado, ese patrimonio. Y hacerlo, eso, para mí, realmente un desafío para todos, ¿no? Y de una manera pues con mucha conciencia y mucha sostenibilidad, que tanto está ahora mismo de moda, pero que es la esencia de todo. ¿Y cómo? Eso creo que eso debería de ser algo también sustentado y soportado, pues obviamente por grandes científicos que viniesen aquí a echar una mano y hacer realmente escribir, como hemos dicho antes en la entrevista, a escribir nuestra viticultura desde ya, porque si no hay ahora mismo información que esté contrastada y que esté evidenciada, pues porque vamos a estar esperando que acabemos con todo lo que tenemos para empezar a escribir, para empezar a estudiar. O sea, creo que hay que tomar ya esa partida y empezar a investigar y dejarnos asesorar, pero por personas que trabajan desde el suelo hacia la planta, hacia el entorno de la planta, la atmósfera de la planta y hacia la acción del hombre que está alrededor de ese cultivo. Ana, eso prácticamente lo que estás diciendo ahora lo estuvimos hablando antes, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para, digamos, que toda la atmósfera
todo el relato que hemos creado y que es verdadero, pero viene sobre todo sustentado por el pasado. El verdadero asunto que debemos afrontar no es mantener eso que sí, pero también debemos proyectarnos con las nuevas variables y sobre todo en un escenario de incertidumbre marcado por ese calentamiento global. ¿Cómo hacemos eso? Pues como decía Amor, esa es la pregunta. A ver, yo estoy de acuerdo también, evidentemente, todos hablamos del cambio climático y yo creo que es lo que hay que priorizar, pero luego llevando a Lanzarote, a mí me preocupa también otra cosa que está mucho más cercana a nosotros y sí que hablamos de un relevo generacional, pero también hablamos de la protección del hoyo. O sea, se nos llena mucho la boca o sacamos muchas fotografías, cualquier imagen de la Jeria está recorriendo ahora el mundo, desde el gobierno de Canarias, en cualquier feria que vaya, o desde aquí mismo, desde nuestro propio gobierno, cada vez que salimos fuera nuestra imagen es siempre Jeria, 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 pero en el hoyo, hoy por hoy, no hay ninguna ayuda extra. No. La está pagando solo y costeando el agricultor. Exacto. El agricultor es el que va al hoyo, sube el hoyo, trabaja, arrastra la uva muchas veces que no está en la carretera ni cerca. O sea, y ese hoyo, hoy por hoy, si te das una vuelta por toda la zona de Matache o muchas zonas, los están quitando y están haciendo lineales, como hemos hecho aquí, como se está haciendo en muchos sitios. Y es que no les puedes decir que no lo haga, porque es que, ¿por qué tenemos que darle... ¿Por qué estamos diciendo todo Lanzarote que el hoyo es bonito, que hay que mantenerlo, pero hay que mantenerlo que en el agricultor? Porque el resto no estamos haciendo nada. O sea, al final no hay ninguna ayuda extra que les ayude a ellos. Ni siquiera existen, muchas veces se habló en su momento de salvar las Jeria y se hablaban de patrullas que ayudaban a los agricultores en esas labores. Simplemente cosas de ese estilo, no se hace nada. Y el hoyo se va desapareciendo. Entonces, a mí me preocupa que dentro de 200, 300 años el hoyo vaya a ser una imagen que se quede de ahora, ¿sabes? Porque poco a poco se irá desapareciendo. Y el hoyo ayuda mucho en lo que hablábamos antes. El tema de que nuestras viñas se mantengan sin regadío, que hagamos un hoyo y que veamos que está húmedo. O sea, igual también es lugar de estudio para mucha gente que está estudiando el cambio climático y cómo se puede extrapolar esto a otros sitios. O sea, yo creo que hace falta mucha investigación en la zona, que no solamente nos va a ayudar a nosotros, que creo que nos puede dar muchas ayudas para muchas zonas en España, que de hecho están buscando el plantar viñas en lugares mucho más altos, o sea, yendo al camino fácil, que me voy a buscar viñas mucho más altas y lo planto allí. Pero ¿y qué pasa con esto? A lo mejor se puede hacer algo. Si tuviéramos esa investigación y ese estudio, a lo mejor se puede hacer. Igual no, porque no soy profesional ni especialista en eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estudiarlo? Pero debemos intentar, claro, debemos intentar tener una serie de estudios que no tenemos. Tenemos un relato. Muchas veces vamos por el territorio, sobre todo en la cultura del agua, que es lo más evidente, cómo se pierde cada día elementos de esa cultura del agua y que pronto no podremos reconocer ningún elemento en el territorio. Eso es una pena tremenda cuando lo estás viendo, ¿no? Sí. Cómo se va desdibujando todo eso en el territorio. Yo creo que de manera colectiva debemos atajar eso y eso que sucede con la cultura del agua no podemos permitirnos, si queremos tener un futuro, no solo nosotros, sino las generaciones venideras, no creo que nos lo podamos permitir. Yo creo que concienciación, formación y plantearlo desde la ciencia, yo creo que es lo que deberíamos hacer. Por último, me gustaría que, para terminar, un apunte, a poder ser positivo, para dejar un apunte final en estos diálogos para la tierra que hemos mantenido. Yo creo que el apunte positivo es justamente lo que venía diciendo, ¿no? Que hay un renacer, hay una nueva generación, que no me canso de decirla, que está muy consciente de dónde está, por dónde está y por lo que está. Por supuesto, defender, cuidar, honrar y proteger sobre todo nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro paisaje, sin duda.
Y positivo, yo creo que el entusiasmo y la esperanza con la que nosotros desde nuestros pequeños proyectos, que quizás no nos vemos llevados tanto por la información, sino que trabajamos más desde el corazón y de la intuición que desde lo que está pasando alrededor, porque dependemos solo de nosotros. Yo creo que hay mucha esperanza y mucho amor por nuestra tierra, sin duda. Pues bueno, nosotros la verdad que, como le decía antes a Johnny, después de 17 años en la bodega, no ha sido todo bonito, o sea, ahora está un repunte de los malvasías volcánicas, o sea, creo que hay un trabajo de las bodegas que estaban anterior que se ha venido haciendo muy bien y eso nos ha llevado a hoy. Y gracias a eso pues nos va a permitir a que podamos ir trabajando en otras variedades que de momento hoy no están siendo todavía todas las protagonistas que debieran, como decía antes, que era la lista en negro. Con lo cual mi mensaje es pues seguir trabajando en esta línea y seguir viendo qué va pasando alrededor, porque yo creo que aunque Lanzarote es pequeño, al tener tanto turismo de tantos países diferentes, pues siempre tenemos que estar un poco alertas y vigilando qué pasa en el resto del mundo, porque al final somos reflejos y lo vamos a ver. Y creo que, bueno, yo positividad total en el sentido de que los vinos de hoy por hoy están en mercados que hace 10 años ni nos los imaginábamos. O sea, creo que el camino de todas las bodegas, tanto las antiguas como las nuevas, van en una misma línea y en hacer vinos de calidad. O sea, y ahí estamos, seguir trabajando en ello. Pues yo pienso en muchas cosas positivas, sobre todo porque, coincidiendo con todo lo que ya se ha dicho, tenemos una voz que viene de la tierra, que tiene muchísima fuerza, como es Lanzarote en general, que podemos llegar mucho más lejos teniendo primero un pensamiento más colectivo, que creo que esa es la base de todo, trabajar en más, menos como individuos, más como asociaciones, con una voluntad común, que todos la tenemos, que hay nuevas voces y viejas y todas tenemos que sumar y hacer esa sinergia para alcanzar. Mi recorrido es muy corto, desde el punto de vista de la experiencia real, al 100%, sin duda no quita que tenga una cultura del vino por parte de la familia, pero entiendo que Lanzarote ha ido creciendo en los últimos años y cogiendo ese despunte que al principio estaba así como en la sombra, pero todavía hay que trabajar para afianzar ese camino, afianzarlo desde dentro, porque creo que incluso una cosa que echo muchas veces de menos cuando voy a un sitio, en Lanzarote, es que no siempre somos embajadores en nuestra tierra desde el punto de vista de la restauración. Entonces, eso es una cosa que también tenemos que trabajar desde dentro, ¿no? Porque sí, claro que en los últimos años se ha marcado un antes y un después en cuanto al precio, en cuanto a la calidad, en cuanto al producto, y todavía los hosteleros no están convencidos de esa subida, como llaman ellos, de precio, no lo entienden. O sea, creo que hay que también trabajar esa parte, ¿no? Porque si desde Lanzarote tenemos que ser nuestros propios embajadores, tenemos que tener a todo el mundo alineados en el mensaje, ¿no? No ir como caballos desbocados, que en determinados lugares, pues sí, vas a Madrid, vas a Barcelona, vas al extranjero, wow, los vinos volcánicos de Lanzarote, todo el mundo está deseando probarlos, maravillado con los matices minerales que se encuentran ahí en cada uno de los vinos, con la insignia, que ya en sí nuestro paisaje lo dice todo, pero es que aquí en Lanzarote todavía nos cuesta que todos vayamos con el mismo mensaje. Creo que hay que reforzarlo, hay que saber valorar lo que tenemos y darle realmente ese galardón que tienen los vinos de Lanzarote, ¿no? Yo, amor, es que cuando empecé en la bodega había muchos restaurantes o mucha hostelería, como dices tú, estamos hablando de hace 16, 17 años, que no todos tenían un vino de Lanzarote, y a mí hoy por hoy, gracias a la restauración, a la hostelería, sí que han apostado, y hoy por hoy, sinceramente, pocos restaurantes donde te sientes que no tengan uno, porque al principio empezaron con uno, que es que tengan una selección de 3, 4 y 5 vinos de la isla. Eso en mis inicios era imposible. Sí. O sea, creo que sí, que están ya
yo los considero que están unidos en este proyecto, que se pueden mejorar, podemos mejorar nosotros, podemos mejorar el agricultor y se puede mejorar la hostelería, y en ellos yo creo que estamos, pero que vamos todos en la misma línea, quiero creer que sí, me quiero quedar con eso. Yo estoy de acuerdo con Ana también. Hace unos años, 10 años, 12 años, era muy difícil ver vinos de Lanzarote en las cartas de los restaurantes, ya no solo turísticos, sino incluso en donde la gente de Lanzarote iba a comer, donde van los locales, ¿no? Y es curioso, pero es verdad que uno no suele ser profeta en su tierra. Y es verdad que aquí también hay una frase que a mí no me gusta repetir, pero que la oigo muchas veces, y es que el vino de Lanzarote es caro. Sí, Y es verdad que hay un precio, por supuesto, pero es que también es verdad que cada vez hay menos gente de Lanzarote que en su propia casa se puede hacer su hogar, su casa. Entonces, el vino de Lanzarote es caro, vivir en Lanzarote es caro, pero eso es otra vuelta. Eso no es que nosotros no sepamos que nuestros vinos son buenos. Es que vivir aquí ahora es muy caro. Y todo es caro. Entonces, si tú vas a comer a casa de tu familia, que antes iba, tampoco en los años anteriores tú bebías vino de Lanzarote. Tú bebías vino de Lanzarote si tu familia tenía vino. ¿Dónde bebías tu vino de Lanzarote? Tu madre hacía vino, tu padre hacía vino, tu tío, un familiar, ibas a la bodeguita y bebías vino. Es un tema, yo creo que no solo responsabilizar a la restauración, sino de nosotros mismos. Creernos también que nuestro vino es bueno, lo vale y lo merece. Porque también es verdad que hay gente que va a comer por ahí y no se pide un vino de Lanzarote. A veces piden un Rioja, un Duero, que están buenísimos también. Pero yo creo que más bien es un tema de creernos nosotros también. Divulgación, educar y hacer sentir a la gente que el vino de Lanzarote está a la altura de cualquier otro. Un poco sí, estoy de acuerdo y Sí, un poco no. pero también tiene razón. Sí, sí, Es sí, decir, absolutamente, hay que sí. subir un peldaño más. Sí. Si antes no había un vino y hemos conseguido que las cartas de los restaurantes de Lanzarote tengan vino de Lanzarote, ahora podríamos diversificar esa carta y poner vinos que son que están a una altura y eso se refleja en un precio también elevado. Yo creo que podríamos trabajar también, que es una cuestión también a plantearse, ¿no? No, totalmente, sí. Bueno, llegados a este punto, solo me queda darle las gracias por haber aceptado estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. Gracias, Laura, Ana, Amor, por este tiempo que nos han dedicado. En realidad, somos 4 mujeres, ahí me voy a incluir yo, 4 mujeres rurales, porque hemos nacido también en el campo y hemos vivido y tenemos ese contacto. 4 mujeres rurales que desde el propio sector intentamos tener y contribuir con una visión en este mundo del vino. Entre todas podemos llegar más lejos y contribuir a otra isla posible.